término quiero agradecer a la doctora Carmen García la invitación, al doctor Luis Miguel Gutiérrez, también la invitación para participar en esta actividad y dejarles un fuerte saludo del doctor Flores Sosa, director del CIES, y pues bueno, el firme propósito de retomar esta fructífera colaboración que ya desde hace tiempo venimos manejando con el Instituto Nacional de Geriatría. Me voy a referir a estas experiencias en América Latina en materia de redes formales e informales, y he dividido la presentación en 4 grandes partes. Quisiera comenzar con un panorama general de la seguridad social, muy rápido. Me parece importante si también el seminario justamente se refiere al tema de los cuidados en el contexto de las reformas en salud y seguridad social, pues me parece importante hacer alguna referencia al respecto. Me voy a referir a algunos países de América Latina, naturalmente por el tiempo, pues no puede uno entrar en detalle en todos los países, y algunos referentes generales de Latinoamérica. Aquí también quería resaltar que, tal vez con toda intención, he dejado fuera a México, porque bueno, un tema que en esta mesa y en otras se ha venido tratando con mucho detalle. Dar algunos referentes sobre redes complejas, contener algunos referentes conceptuales al respecto y bueno, algunas ideas finales. Entonces, una primera cuestión respecto al panorama de la seguridad social en el mundo y particularmente en América Latina nos muestra, pues bueno, esta cuestión multicolor de América Latina, y no únicamente por esta cuestión soleada, ¿no? América Latina no es el continente más pobre, pero sí es el continente más desigual. Entonces, pues vemos en el caso de México que la población adulta mayor, la población adulta mayor que efectivamente recibe una pensión es alrededor del 20%, de una pensión contributiva. Se habla mucho, por ejemplo, en México, que contribuye alrededor del 50% de la población a la seguridad social, pero esta cifra se nos cae aún más si vemos aquella población a la que efectivamente alcanza una pensión después de una vida de trabajo. O sea, fenómenos como la flexibilización laboral, outsourcing, contrataciones temporales, hacen que mucha gente no contribuya durante todo el tiempo que trabajó. Entonces, esto nos cae mucho los porcentajes de acceso real. Algunos otros datos, por ejemplo, en el caso de Colombia, Ecuador y Perú, solamente para dar una ilustración, pues solamente el 28% de la población alcanza una pensión contributiva, es decir, a partir de sus aportes únicamente esos porcentajes tan bajos son los que están alcanzando niveles de pensión. En el caso de las mujeres, también me parece importante resaltarlo, que bueno, menos del 40% de las mujeres tienen prestaciones económicas por maternidad. Entonces, esto lo traigo a cuenta también, y ya la doctora que me precedía hablaba, bueno, de la importancia del papel de las mujeres como cuidadoras. Entonces, aquí también el tema del cuidado de la cuidadora y la seguridad social de la cuidadora se vuelve importante, ¿no? El tener un hijo se vuelve una situación de riesgo social para estas personas, ¿no? Y un tema también ilustrativo en este sentido es que en América Latina solo el 10% de las mujeres mayores de 60 años tienen un ingreso propio. Muchas veces, y motivado justamente por esta situación de tener que proveer de cuidado a un adulto mayor, la mujer se aleja del mercado laboral, y si alcanza algún tipo de pensión muchas veces es por el marido, pero no porque cotice y alcance una pensión propia. Y de ese nivel de alarma son las situaciones. Sobre el tema bueno, ya se ha venido hablando un poco ayer de cómo está creciendo la población necesitada de cuidados. Aquí en esta gráfica quise traerlo a cuenta
en la parte superior, bueno, se indican las personas adultas mayores, que bueno, seguirá creciendo durante todas las décadas siguientes, pero de igual forma, la población más pequeña, de menores edades, que también requiere cuidados, va decreciendo, pero después se mantiene también con altos niveles. Esto también lo traigo a cuenta porque, bueno, como sabemos, buena parte de las personas que se encargan del cuidado de estos niños, pues son los adultos mayores, ¿no? Entonces, también ver la situación de seguridad social de ellos se vuelve importante. Bueno, hoy no estoy avanzando correctamente con el puntero, pero otra situación ya también alarmante en este sentido es del trabajo no remunerado, ¿no? La situación que ya se venía explicando, que bueno, en general en América Latina las mujeres trabajan durante más horas, pero reciben menos remuneración de esas horas trabajadas. Aquí, o salvo el caso de Costa Rica, y Costa Rica es un tema interesante de ver en América Latina, por muchos avances en el que prácticamente las horas trabajadas son las mismas. En el caso de México, por ejemplo, vemos que las horas que trabajan las mujeres son más, y de 70 que se calcula solamente se les pagan 40. Y naturalmente mucho de este trabajo es el que comentaba la doctora, que se hace en el hogar o a cargo de cuidadores. Bueno, voy a dar algunos referentes de algunos países. Insisto, estos son solamente referentes de algunos países, no fueron seleccionados porque sean los mejores o porque sean los ejemplares, pero sí, bueno, quería resaltar algunos casos que considero podrían ser ilustrativos de las situaciones que se dan en el continente. En el caso de Argentina, pues bueno, tiene un plan gerontológico que tiene dos bases principales: la formación de cuidador y la promoción de sistemas locales, ¿no? Y aquí, pues bueno, el tema de redes formales y su articulación con redes informales se vuelve muy importante. Hay un programa ambicioso de residencias a largo plazo, y aquí fíjense una de las cuestiones que resaltan el propio PAMI, el Instituto de Atención a Adultos Mayores en Argentina, resalta, ¿no?, que muchas de estas residencias, pues naturalmente estaban dirigidas a personas que carecían de autonomía física, pero que en realidad se están viendo que hay mucha convivencia de personas que carecen de una dependencia económica, es decir, que acuden a estas residencias porque no tienen un lugar para vivir. Y entonces, bueno, este es un tema, el de la dependencia económica, que implica otra situación, y que es la importancia de contar con una pensión, ¿no? Se soluciona con una pensión. Y de ahí, bueno, también la necesidad, eso a cuenta, de tener políticas articuladas, ¿no? Y de ver una seguridad social con un sentido integral y un sentido amplio, que no solamente abarque una pensión o un servicio de salud, sino también otro tipo de servicios. Un tema importante es el énfasis que tienen en un programa de formación en derechos de las personas, ¿no? O sea, ha sido otro de los aspectos que se ha hecho énfasis, en que los adultos mayores conozcan los derechos a los que tienen acceso. Y esto bajo un proceso de aprendizaje experiencial, en el que se resalta mucho los aprendizajes significativos en la vida cotidiana. Y pues bueno, en estos niveles de haber formado 15,000 personas que atienden a 4.5 millones de afiliados, personas, funcionarios del Instituto de Atención a Adultos Mayores, pues habla que estos niveles de atención solamente pueden ser alcanzados con estrategias de redes, ¿no? Bueno, esto es para reiterar que no se les olvide el anterior, por eso lo estoy haciendo a propósito, no crean que... Okay. Bueno, hay un programa muy consolidado de cuidados domiciliarios, ya con 18 años. También quería resaltar este tema de que cuenta con un posgrado en gerontología, y con este énfasis, ¿no?, de gerontología comunitaria, justamente con la idea de ir integrando redes formales e informales. Un poco el perfil de sus cuidadores, entre 30 y 45 años, pero fíjense, muchas veces son personas que tienen dificultad de acceso al trabajo y que buscan integrarse a estas redes justamente como una forma también de trabajo.
Nuevamente, ¿no? La feminización, 3 de 4 voluntarios del instituto son mujeres y hay un énfasis en la acción sociocomunitaria, nuevamente, ¿no? En este tema de integrar las redes formales e informales. Y un punto que considero muy importante es, y por el panorama que daba anteriormente, es la posibilidad que tienen con este programa de acceder a beneficios previsionales, es decir, de acceder a la seguridad social. Esto justamente pues habla de una atención en la situación precaria que ya venía mencionando anteriormente, de la falta de una seguridad social, y que prevé justamente llegar a adulto mayor con mejores condiciones de vida. Otra situación que quería resaltar es, bueno, cómo se articula en Argentina con redes formales e informales. Quería resaltar, por ejemplo, la articulación con una mutual que agrupa a instituciones y agentes de cuidadores y a otro tipo de personas relacionadas con la tercera edad, y mediante, por ejemplo, acciones de tejido de redes, pues bueno, han juntado a líderes comunitarios que llegan a representar pues a esto, ¿no? A cerca de 50,000 personas. Otro caso que quería resaltar es el de Bolivia. Bolivia ha dado pasos muy interesantes en los años recientes, pero también hay que verlo a partir del panorama previo, ¿no? De cuál era la situación que estaba viviendo Bolivia y que en alguna medida vive aún, ¿no? Pues bueno, una población muy sumida en la pobreza, alrededor del 63%, una presencia muy escasa de cuidados y de seguridad social, solamente el 17% de los adultos mayores recibía una pensión, y además una escasa capacidad contributiva, ¿no? Alrededor solamente del 13% de la PEA contribuía al sistema de capitalización individual, que es el sistema de pensiones existente ahí, ¿no? Y que, por cierto, esto es una situación importante a resaltar, porque es un tanto extrapolable a varios países de América Latina, incluyendo a México, ¿no? Ayer mencionaban un poco si se estaba consolidando una clase media en México, y pues bueno, vemos exactamente lo contrario, ¿no? Alrededor del 60% de la población en México gana un salario mínimo o 2 salarios mínimos, es decir, que gana menos de $400 al mes. Y entonces, pues es la dificultad si para acceder a una pensión, si se considera que el medio único para acceder a ella sería mediante el ahorro individual, ¿no? Y van a encontrar quienes vienen de afuera unas campañas ahora un tanto intensas en el que se hace énfasis en el acceso a la pensión, pero mediante la necesidad del ahorro, ¿no? Pero bueno, si no hay una capacidad de contribución, pues es difícil llegar a eso como una solución para acceder a una pensión. Entonces, bueno, bajo este panorama, en el caso de Bolivia, se instaura en años recientes, a partir del 2008, la llamada renta dignidad, con el fin de buscar una autonomía económica en los adultos mayores. Se trata de una pensión universal, cualquier persona de 60 años o más tiene acceso a ella. La cantidad pareciera relativamente poca, pero en este contexto de pobreza que les mencionaba, pues se vuelve significativo, son alrededor de $340 anuales. Y un punto pues muy interesante es el nivel de cobertura. Han alcanzado cerca del 95% de la población adulto mayor, y aquí lo importante, ¿no? De ese 83% no recibía ninguna pensión anteriormente. Se ve que 41% de estas personas que reciben esta pensión viven acompañados. Entonces, pues también aquí hay un efecto interesante de esta pensión en el círculo familiar, ¿no? Entonces, muchas veces para la familia se vuelve el único ingreso seguro, el de la renta dignidad. Y pues bueno, tal vez el punto más significativo es el nivel de reducción de pobreza que ha alcanzado en 2 años, ¿no? Alrededor del 5.8%. Otro país que quería resaltar algunos programas
es el de Costa Rica, que mediante, contribuciones públicas ha destinado buena parte de esto por ley a su instituto dedicado a adultos mayores. Entonces, esto habla también de una decisión, de una política pública, de una priorización en cuanto al presupuesto del país. Y un caso interesante, ellos venían manejando un bono de vivienda para persona mayor sola y que pasó a otro programa llamado de programas de viviendas comunitarias. Y aquí quería resaltar esta transición, si bien este programa de bono de vivienda no se ha eliminado del todo, pero el énfasis está en el segundo. Este primer programa, estaba destinado a personas mayores que carecían de una vivienda y se accedía a ella mediante un tipo de bono. Se vio la dificultad que tenía esto desde trámites, desde que implicaba también cierta inversión, aunque fuera mínima para las personas adultas mayores, y hasta situaciones de problemas de herencia o de que después la vivienda no quedara en el adulto mayor, etcétera. Entonces me pareció interesante este paso a un programa de viviendas comunitarias que da otro enfoque. Este está dirigido también a personas de 65 años o más. Y se busca construir en un entorno comunitario que asemeje una residencia habitual, incluye programas de intervención en salud, en otros aspectos, dirigido a mantener la autonomía. Un aspecto interesante, y a propósito de las redes formales y no formales, es que se busca incentivar las relaciones familiares, sociales, crear, es decir, entornos de convivencia, situaciones que propicien el autocuidado, y esto se hace mediante redes familiares y locales. Para la organización de este programa se considera una organización y una administración comunitaria en la que participan también ONGs o algún tipo de organismo de la sociedad civil. Y aquí, quería resaltar, y por el tema también de las redes formales y no formales, que en su diseño arquitectónico, se estimula tanto las relaciones grupales y privadas, ¿no? Es decir, mantener un entorno privado, son viviendas de un espacio reducido, pero suficiente para una o dos personas, pero que al mismo tiempo propicien justamente este carácter comunitario, ¿no? Y el carácter de esta administración es en comodato. También en Costa Rica incluyen lo que llaman una red de cuido, así le llaman, no es que me haya equivocado de cuidado, ¿no? Le llaman red de cuido, organizado por el CONAPAM, el Instituto para Atención de Adultos Mayores, con personas en situación de pobreza o riesgo social, que abarcan todos estos aspectos. Y quería resaltar también este programa de familias solidarias, que abre la posibilidad de que familias que estén interesadas en la adopción, valga el término, de un adulto mayor, puedan hacerlo. Entonces se les facilitan recursos justamente también para la atención de ellos, ¿no? Entonces se vuelven como familias que van adoptando de alguna manera a un adulto mayor. Bueno, esto por la parte de experiencias muy rápidas, muy panorámicas en algunos países de América Latina, y quería dar algunos referentes conceptuales. Ya Carmen García ayer nos llamaba a poner atención en una visión, por ejemplo, más integradora, más compleja de todos los ámbitos que implica la dependencia. Entonces, justamente con estos referentes conceptuales de redes es que consideramos que se puede tener esta visión más amplia, ¿no? Entonces, siguiendo algunos principios de la complejidad planteados por Edgar Morán, uno de ellos, es la recursividad de las causas y los efectos, la recursividad organizacional, ver los efectos como causas y también las causas como efectos. Entonces, esto lo traigo a cuenta justamente para ver cómo esta acción en redes también va provocando, se presenta muchas veces como una respuesta, como una solución a un problema, pero también esto va a generar otras situaciones nuevas que es importante abordar.
Es decir, en el caso de Costa Rica, ¿no? Esta situación de las viviendas comunitarias, pues bueno, va a presentar un entorno diferente que también es sujeto de análisis y también es sujeto de ver nuevas. Entonces, como que no hay un punto de llegada final, ¿no? Todo representa nuevas situaciones a ir considerando. Un segundo principio es el llamado principio dialógico, en el que, bueno, pues todo está unido y separado al mismo tiempo. Y en esta cuestión de las redes formales e informales, pues bueno, me parece ilustrativo este principio, en tanto mostrar que, claro, ¿no? Hay elementos para distinguir una red formal de una informal, pero finalmente están vinculadas y se van influyendo mutuamente. Entonces, digamos, en el caso de Argentina, que mencionaba de cómo se va articulando el Instituto Gubernamental, el PAMI, con otras instituciones, con otras redes, pues bueno, se van influyendo mutuamente, ¿no? Bueno, un principio hologramático, los nodos se ven en toda red como algo interdependiente. Hay otro aspecto que dejo, bueno, rápidamente nada más mencionado, de análisis de redes, de ver, bueno, verlos primero como un microsistema, es decir, el entorno inmediato de una persona, después ver este microsistema relacionados entre sí, y un exosistema, digamos, que abarca de manera general a los anteriores y un entorno global. Pero aquí quería resaltar que este entorno global también incluye los valores culturales. Entonces, de ahí la importancia, por ejemplo, del trabajo en difusión de derechos de las personas adultas mayores, del cambio de la visión que se tiene de la población adulta mayor. Y pues bueno, algunas ideas finales y a propósito justamente del contexto de reformas en seguridad social, pues no quería dejar de mencionar, bueno, pues algunos papeles importantes que debe guardar el Estado en este tema, que es facilitar, bueno, el combinar las tareas de trabajo remunerado con la atención a adultos mayores, mejorar el bienestar del cuidador, garantizar sus derechos, en fin, un tema que, bueno, ya hemos venido mencionando, justamente tener un trabajo preventivo para evitar esta cadena, ¿no? De un entorno de fragilización, llegar a la fragilidad y después a la dependencia. Entonces, la necesidad de esquemas integrales de seguridad social que aborden de manera preventiva esta situación. Bueno, ya la doctora Gamble mencionaba cómo estas pensiones universales no representan un costo excesivo para el Estado, y esto queríamos hacer énfasis en ello, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que en América Latina el otorgar una pensión no contributiva de manera universal en ningún caso rebasa el 4.5% del PIB. Entonces, bueno, efectivamente la población adulta mayor cada vez crece más, pero pues también el atenderla es más una decisión de una política pública que sí representa mucho dinero, pero que tampoco es un gasto que pareciera tan excesivo. Otra situación que me interesa mucho resaltar, y ya para ir cerrando, es el tema de, bueno, en un entorno de reformas. En el caso de México, bueno, se pasó a un esquema de capitalización individual y así en muchos otros países de América Latina, situación que, por cierto, en varios países se está regresando a otro esquema. En el caso de Argentina se hizo una llamada reforma para llegar a un esquema de contribución colectiva. Pero bueno, se nos ha planteado como esta situación de regresar a un esquema de capitalización individual como la opción para afrontar una sociedad envejecida. Pues bueno, esto pareciera la peor opción, porque ya por definición, no importa cuál sea la situación de envejecimiento, aquí se vuelve una situación de uno a uno, ¿no? Yo activo para ahorrar para mi propia pensión. Entonces, ya por definición, no importa cuál sea el entorno de envejecimiento, si haya mucho o poco, pues no permite afrontarlo. Y pues bueno, la importancia de la conciencia en derechos de la seguridad social. Bueno, la importancia de fortalecer esquemas universales, y cuando decimos esquemas universales nos referimos universales en cuanto a cobertura de personas y a prestaciones, es decir, todas las prestaciones para todas las personas, atender el sector informal y, pues bueno, naturalmente la articulación con redes formales e informales. Y pues bueno, más que ponerles una lámina de muchas gracias por su atención, me pareció mejor ponerles pues una parte de un poema de Pablo Neruda, que dice: inclinado en las tardes,
tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Las redes formales e informales, pues bueno, se tienden a esta inmensidad y complejidad del entorno social, y es una manera de irlas abordando. Efectivamente tienen sus ventajas, pero tampoco quiere decir que se logre una comprensión o una cobertura total con ellas, ¿no? Pero sí que son una apuesta interesante y diferente para irlas abordando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.